¿Sabías que puedes crear una vida diferente? Si comenzaras a ser consciente de cómo tus pensamientos y creencias impactan tu vida. En este programa voy a guiarte, a cuestionarte, para empezar a reconocerte y enfocar tu vida hacia otra perspectiva y realidad. Soy Carolina Castelblanco, especialista en reconexión corporal y coach energética. Bienvenida a De lo cotidiano a lo consciente. Oli, buen día, bienvenidos a un nuevo vivo de lo cotidiano a lo consciente. Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso que te irrita y que muchas veces como que no reconocemos porque andamos tan irritados, tan molestos, tan enojados, tan incómodos. Y cuántas cosas nos está diciendo nuestro cuerpo y no hemos reconocido. Entonces, ¿qué tal si empezamos a prestar un poco más de atención a esta información que se está brindando con esta emoción, con esta irritabilidad, con este enojo? Y a partir de ahí empezar a darnos cuenta que podemos hacer diferente, que es eso que se está mostrando que ya no nos gusta, que es eso que estamos haciendo que ya no nos interesa. ¿Cuál es ese espacio en el que estamos, en el que no estamos cómodos, que no estamos contentos? Así que hoy vamos a estar hablando con un amigo muy especial. Él es Jesús. Ya ahorita ya lo voy a unir. Quería presentarlo primero. Él es un ser muy genial que he conocido hace poco, pero tiene una energía súper linda. Él es masajista, así que sabe escuchar los cuerpos. Y aparte, bueno, tiene otras habilidades energéticas que he experimentado y está buenísimo. Así que hoy quería hacer este vivo con él, que lo habíamos planeado hace un tiempo juntos y no se había podido, pero bueno, hoy sí está acá. Así que ya lo voy a agregar. Acá lo voy a agregar. Y empezar a conectar con esta información que se nos está mostrando. Porque todos los vivos que yo hago, ¡Oli! En realidad, lo único que tengo organizado es como varios temas, pero el tema surge, el invitado surge y vamos que se va mostrando. Así que bueno, les presento a Jesús. Hola, hermoso, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, mi bella. ¿Cómo vamos? Buenos días, buenos días. ¿Sí me escuchas bien ahí? Sí, se te escucha bien. Si quieres presentarle o contarles un poquito quién eres, a qué te dedicas. Gracias. Gracias por la invitación. Una vez más, gracias por tu presencia. Como la mujer medicina que eres, dentro de las tecnologías que usas, y está buenísimo. Así que te agradezco por eso, por tu existencia. Gracias. Bueno, mi nombre es Jesús. Y bueno, algo de lo que tú dices, escuchar los cuerpos y trabajar con ellos, no solo con el cuerpo físico, sino con las otras dimensiones de lo que somos, ¿no? Energético, emocional y todos los niveles que, digamos, que podemos lograr en alguna de las tecnologías que utilizamos. Eso hago. Me gusta el trabajo corporal, sí, en sus distintas formas, desde esto físico que podemos percibir hasta lo más profundo que estemos abiertos para experimentarnos como seres humanos. Ay, qué lindo y gracias en serio por aceptar también la invitación de estar acá conmigo. ¿Y qué piensas tú de o sea, con este trabajo que haces con otros cuerpos? ¿Cómo ves tú esa manifestación de las emociones? Esa irritabilidad, ese enojo, esa incomodidad que a veces se manifiesta en nuestro cuerpo y que no precisamente tiene que ver con un dolor físico o con una enfermedad,
sino con emociones que hay ahí que las personas no están dispuestas a soltar. Totalmente. Yo las emociones, especialmente aquellas que no nos gustan tanto sentirlas, ¿sabes? Trabajarlas, experimentarlas, yo las veo como un gran regalo realmente, como una señal así del cuerpo sabio que tenemos, que nos dice básicamente a diario, nos dice cosas pero no lo escuchamos y llega un punto en que nos envía el cartel inmenso, ¿sabes? Como, hey, esto está sucediendo. Y es cuando siento yo que, y pienso que aparecen esos signos, por ejemplo, la irritabilidad, ¿no? Puede ser, digamos, pueden haber varias razones en cuanto a la irritabilidad en la que yo pienso, pero digamos que la conecto también como con el sistema nervioso, ¿sabes? Con ese cerebro, con todo lo que conlleva desde la cabeza, pero también con ese segundo cerebro que son el estómago, ¿no? Y el sistema digestivo, ¿no? Donde digamos que donde se procesan todas las emociones, y tú bien lo dices, emociones no resueltas y te causan eso, como una olla a presión que estás cocinando adentro, ¿no? Como cocinando algo y esa irritabilidad es como la tapa que ya está a punto de soltarse porque hay algo que el cuerpo ya no puede seguir sosteniendo más. Y es cuando aparece, por ejemplo, la irritabilidad, ¿no? Entonces digo, pueden ser mucho miedo, dolor, tristeza, duelos no procesados, desde todo lo ancestral, sistémico, constelativo, ¿no? Entonces, obviamente cada cuerpo merece una atención y un proceso único porque no podemos decir esto es específicamente, pero a nivel general puede estar ocurriendo temas como lo que hemos estado mencionando. Bueno, inclusive yo les voy a acá contar intimidades. El chisme, Y suéltalo. Y es que, bueno, igual Jesus lo sabe, lo que pasa es que él no sabe qué es lo que voy a decir, pero cuando hace poco empecé a participar de algunos talleres que brinda Jesus, uno de ellos fue la ceremonia de cacao, en la que él hace esta ceremonia, pero adicional a eso le incluye una parte que tiene que ver con algo constelativo. Y es muy interesante su dinámica porque pues es su creación y es su forma de trabajo. Y pues yo estudié constelaciones familiares, también hacía sesiones y demás, pero es lindo como ver estas diferencias de cómo cada persona va tomando esa información que va aprendiendo y la va poniendo en el campo de la práctica, ¿no? Y otra actividad con la que participé fue la activación de Kundalini, que nunca había hecho eso tampoco, y también me pareció muy interesante. Y en esta de Kundalini surgió mucho enojo, surgió mucha irritabilidad, surgió mucha incomodidad. Yo después de eso duré un buen rato enojada. Y yo percibía que es ese sentimiento que muchas veces no nos permitimos. O sea, como que tener miedo, como que estar triste, como que estar asustada, ansiosa, estresada, es ponerle que dentro de las emociones como lo normal. Pero esto del enojo es como que no nos lo permitimos. Y es como esta cuestión de no tenemos que estar siempre felices, contentos y abiertos y demás. Entonces, para mí era una sensación súper incómoda porque pues yo no suelo estar enojada. De hecho, no me gusta estar enojada. Y entonces ahí fue como que empezaron a mostrarse cosas muy locas desde este lugar de la primera vez. El reconocer lo que me generaba el enojo, el reconocer que era lo que se estaba mostrando en mi cuerpo. De hecho, este último mes no he estado muy bien de mi piel y empecé a tomarme otros espacios de reconocer que era lo que mi cuerpo requería. Inclusive, esta semana fue la primera semana en la que sentí que descansé,
que no hice muchas cosas, o sea, de hecho hasta estuvo muy divertido porque hicimos un intercambio, participé en otro intercambio de barras y lo disfruté tanto, no estaba disfrutando la relajación y el descanso. Me los daba porque es lo que corresponde, pero no lo estaba disfrutando. Entonces, fíjense como un montón de información de espacios distintos, de situaciones diferentes, me llevaron a darme cuenta de cosas que no estaba reconociendo. Y es lo que generalmente nos sucede. Eso que surge en ese momento no es porque sí. Sin embargo, la típica es, con esto que tú decías, por ejemplo, del estómago, el intestino, no sé, te pones mal, terminas en el baño y ¿qué haces? Te tomas una pastilla para dejar de ir al baño. Te duele el estómago, ¿qué haces? Te tomas una pastilla para dejar que no te duela. Obvio, no es que la tengas que pasar mal, porque no hace falta, pero ¿qué estás tapando con eso sin reconocerlo? Totalmente. Y también allí yo podría analizar desde qué lugar estamos es- escuchando el cuerpo, ¿no? Porque es que ya el cuerpo antes de que todo eso suceda nos ha mandado otras señales. Pero como no vivimos en el presente, entonces no podemos verla, no podemos escucharla, ¿sabes? Entonces cuando allí nos manda la señal como, ok, o paras, escuchas. Y es cuando sucede en eso. Entonces inconscientemente siento que tenemos, o en ese momento estamos eligiendo desde el dolor, ¿no? O sea, no hay que pasarla mal, pero ya hemos inconscientemente pasado otras etapas que no hemos escuchado al cuerpo y ya la última es, bueno, o sea, no quisiste fácil, ahora te toca así duro, ¿no? Respecto también a lo que mencionabas en cuanto a la experiencia de la Kundalini, que es también como de bloquear todas estas cosas, ¿no? Que tenemos saturadas en el inconsciente y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿sabes? Y si vamos un poquito más atrás, es por ejemplo como cuando niños, a veces no se nos permitía, ay, una niña linda no se enoja, ¿cierto? Muchas veces nos decían eso de niños, no nos dejaban, o sea, nos reprimían los adultos esto de expresar el enojo a través del llanto y los niños lindos no lloran. Entonces, todo eso que tenemos también ahí acumulado, llega un día en que hay que empezar a vivirlo, a vivenciarlo para poderlo sacar. Porque si no reconocemos lo que nos está sucediendo, así sea de la incomodidad, nunca vamos a poder liberar esos bloqueos que tenemos. Entonces hay que volverlos a sentirlos, a darles un lugar en nuestra vida, decirles, sí, aquí estás, a reconocerlos, a vivirlos un poco, para que después pase esto que te pasó lindo y es escuchar tu cuerpo. Y siento que también es una de las medicinas que has traído a mi vida con todo el tema y todo lo maravilloso que haces a través de Ads, bueno, después sé que voy a introducirme un poquito más, pero es el descanso, ¿sabes? O sea, a veces no nos permitimos el descanso y es como, wow. Ayer tenía otras actividades pendientes, tenía que manejar otra ciudad y dije, no, me dormí toda la tarde y dije, esta vez quiero hacerlo no desde el lugar de la culpa del que tengo que viajar, nada, mañana lo haré. Y bueno, después de esta charla miré, pero fue genial descansar sin culpa y simplemente, como tú lo decías, descansar. No, y bueno, justo el miércoles que hicimos un intercambio con Jesus, precisamente le hice algo que se llama masaje energético, que es una herramienta de Access. Y, o sea, en otro momento habíamos intercambiado con barras, pero ese día era como que yo le preguntaba a su cuerpo qué requería y era como el masaje, por favor, te lo pido, el masaje, te lo pido. Estuvo genial. A Y mí me entró encantó en esa un estado experiencia. de relajación impresionante, pero era esa de, o sea, eso de percibir ese agotamiento extremo, que igualmente yo entendía que como en la vorágine diaria, hasta tú no te permitías sentir ese cansancio, Ujú. porque era como el hecho de tenemos que hacer esto, hay que hacer allá, acá, el cliente, no sé qué, ¿verdad? Y como en esa vorágine del hacer y de la productividad, que esa también es otra cosa que como que
muchas veces no, generalmente nos juega en contra. Que me dijeras hoy no, al final ayer me tomé la tarde y descansé. Me pareció tan genial Ujú. porque inclusive era algo que ni siquiera te estabas permitiendo. Totalmente, totalmente. Y más, por ejemplo, cuando vivimos en este país, ¿no? O sea, como que yo siento que son excusas realmente que uno busca, ¿no? De ese inconsciente, ya sea y de toda esa información que tenemos a nivel sistémico. Mira, si yo te digo una cosa, los recuerdos y las cosas de mi papá y mi abuelo, trabaja todo el tiempo como una hormiga, de sol a sol, ¿sabes? Y todo eso uno lo va generando, ¿no? Inconscientemente uno anda en esa actividad. Entonces, obviamente uno crea situaciones para estar así, para crear esas lealtades con sus familias, ¿no? Porque entonces tú dices, yo no puedo parar, sobre todo retomo Estados Unidos cuando hay que pagar una renta, cuando si no, si paras, sientes que no produces dinero, no es como en nuestros países que es un poco más relajado. Aquí es como que el tiempo se monetiza, ¿no? O sea, una hora de que te descanses es como, wow, tú lo calculas, mucha gente lo calcula en signo peso. Entonces, como que todas esas situaciones uno las crea precisamente porque uno está como en lealtad y necesita, ¿no? Entonces, ahí va otro tema. Entonces, lo que tú decías con me duele la cabeza, me tomo una pastilla, me duele el estómago, me tomo algo para evitarlo, ¿no? Y reprimo otra vez como que la anestesio, la duermo. Y así pasa con este tema de productividad, porque si estás cansado te tomas un café para seguir. Entonces, ¿sabes? Como que otra vez, o sea, es la misma situación en otro contexto. Entonces, Y, es lo mismo. y todo tiene que ver con esos pensamientos y con esas creencias que tenemos tan instauradas que ni siquiera hemos reconocido cuánto nos influyen. Mm, Porque inclusive, por ejemplo, cuando hice hace poco el show de Cuerpos en Crisis, em, en un momento, o sea, cuando llegaban, yo las invitaba a que colocaran una frase que les había marcado como una creencia de algo que les habían dicho de chicas o sea, como que sentían que les había afectado en sus vidas, digamos. Y, y yo no sabía, o sea, yo lo expliqué así como te lo estoy explicando, pero la gente no entendía yo a dónde iba, o sea, no sabían cómo que era lo que tenían que decir. Inclusive a mí la verdad que al principio cuando era pues para promocionar el show y teníamos que armar los reels y demás, como que a mí no se me venían a la cabeza como situaciones particulares en las que yo me hubiera sentido incómoda de pronto de niña, adolescente o lo que me habían dicho respecto a mi cuerpo, como que las había filtrado, como que no las podía reconocer. En un momento como que me tomé ese espacio de decir como, a ver, ¿qué era lo que me decían? Y entonces empecé a notar y como que empezaron a salir un montón de cosas. Y yo decía, qué locura esto, porque uno lo ve como una cosa sencilla y como que no tiene mayor relevancia. De hecho, es como, ay, pero ¿por qué le das tanta relevancia? Pero una cosa es lo que tú mentalmente te dices y mm, otra cosa es lo que tu cuerpo toma de esa información. Entonces yo, por ejemplo, contaba esto de que me habían dicho de que con la falda me veía terrible y dejé de usar faldas. Entonces, o sea, esos pequeños detalles que inclusive cosas que dejaste de hacer, cosas que dejaste de lado que tal vez te gustaban, te llamaban la atención, te sentías linda, y dejaste de hacerlo porque un otro te hizo algún comentario y hasta lo bloqueaste, o sea, ni siquiera te acuerdas de ese comentario que capaz fue bastante y importante para enmarcar eso. totalmente. Lo que pasa es que si nos vamos un poquito atrás y con todos estos temas del niño, la niña interior, ¿no? A veces suena como ya a este punto como que Dios, he sanado tantas cosas, ¿no? Aparentemente que es la reconciliación con esos hechos del pasado, lo llamo yo así. Pero cuando nos dicen como, ay, otra vez el niño interior, pero es que muchas veces no estamos reconciliándonos con ese niño que fuimos desde el lugar de niños. Queremos reconciliarnos con ese niño o esa niña que fuimos desde el lugar de adulto. Entonces es como si
yo veo a un niño haciendo una pataleta y yo desde el aparente adulto para mí no es nada, pero para el niño es diferente porque no puede procesar esas emociones al igual que un adulto. Aparte, en la etapa de crecimiento uno va poniéndose muchas veces desde el lugar, no desde un adulto maduro, sino que va creando como corazas, 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 corazas. Y entonces ese sentimiento que para un niño puede ser hiriente, lo más feo, ¿sabes? Que te digan que no te ves bien con una falda de niño, fue brutal, fue feo, fue hiriente, ¿no? Porque tú querías tener una falda, pero a fulanito no le pareció y te hizo ese comentario feo. Pero de adulta, como te has puesto tanta coraza, llega un momento que dices, bueno, pero es que a mí me vale M. Pero es porque ya, ¿sabes? Como que ya te has puesto tantas corazas que en este momento sientes que no es tan relevante. Pero si te vas y te conectas con esa niña, sí fue relevante. Y son cosas que uno tiene internamente y que uno piensa que no influyen en la vida cotidiana de ese adulto. Pero sí, es desde ahí donde se construyen esos mandatos también. Sí, y es todos esos pensamientos que seguimos sosteniendo, que seguimos guardando en este inconsciente, porque sí, hay muchas cosas de las que no hemos sido conscientes todavía, y ese cuestionamiento constante de qué es lo que me genera cada situación, de nosotros mismos decir como, bueno, o sea, me siento de tal forma y que por qué me genera tanto incomodidad esta situación. Ah, no, es que me molesta, ok. ¿Y por qué me molesta? Ah, porque tal cosa. Y empiezan o sea, en este cuestionamiento constante, el hacerte preguntas, precisamente empiezan a surgir estas cosas inconscientes, porque es que es como que las pasamos por alto, es como, ay, estoy enojada, porque me dijeron, bueno, listo, ya, siguiente. Y entonces no le damos la cabida a reconocer esta información que se nos está mostrando, porque constantemente todo es información. Entonces, Totalmente. no, bueno, hace parte de la vida, ay, bueno, qué triste, bueno, cuando era chiquita te pasó, bueno, ya está, bueno, sigue adelante, no jodas más. Y es como, sí, pero sí me jode. O sea, Total. por más de que yo diga no me jode, no significa que no me joda. Total, y es que para, por ejemplo, para el cerebro no existe el eliminar, el control, ¿cómo se dice? El control eliminar, ¿cómo era la ecuación antes? Suprimir. Suprimir, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que sí. Sí, no me acuerdo bien la ecuación de para eliminar, porque bueno, ya ahorita es otra tecnología. Eran unos escritorios grandísimos cuando le enseñaban informática a uno. Em, pero es que para el cerebro no existe esa ecuación del eliminar. Se queda ahí en el inconsciente, en esa caja negra, ¿no? Entonces, para el cerebro lo que sí funciona es digamos, el cambiar la ecuación. Entonces, esa ecuación ya no me funciona, ¿sabes? Esa ecuación que tenía en el cerebro ahora la modifico por otra. Pero no es como que una caja vacía que va, no. O sea, le creas un espacio y ese espacio necesita estar ocupado de alguna manera. Y mira que ahí, ahora sí vamos a hablar de Access. Mm, Y es precisamente eso. La idea que tenemos es que normalmente esa información se queda ahí y como que no la podemos eliminar. De hecho, muchas veces me pasaba esto de incursionar en diferentes herramientas, que constelaciones, que flores de Bach, que mesa radiónica, que no sé qué, y todo lo que yo iba encontrando lo iba agregando, ¿no? Y esto que te dicen socialmente y más ahora como con toda esta evolución de usar herramientas diferentes. Como listo, ya lo reconociste, ahora eres consciente, libéralo. Y yo decía, ay, como ¿y miércoles lo cómo, libero. cómo lo libero? ¿Y ¿Cómo cómo es hago eso? eso? O sea, Ve y cliquea en la opción liberar. y es como, pues no, o sea, ya está, libéralo. Y yo decía como, yo quiero, pero no me sale. Créeme que eso es lo que yo estaba buscando. Y entonces, justo en esos momentos fue que llegó a mi vida las herramientas de Access y bueno, la primera con la que yo conecté fue con barras. Y fue una experiencia loca en el sentido de lo diferente. Yo nunca había experimentado algo así
desde este lugar de como la relajación mental total. Mm, Yo recuerdo que la primera vez que me hicieron barras, una vez que yo terminé la sesión, no podía pensar, o sea, no mm, pensaba en nada. Y era como esa necesidad de tener cosas en tu cabeza en las que tienes que estar pensando, porque como no vas a estar pensando, o sea, tienes que pensar. ujú. Y era como ese conflicto interno entre tengo que pensar, pero no puedo pensar en nada. Y era muy loco. Y era una relajación mental tan increíble que para mí fue la mejor experiencia de mi vida. Y a partir de ahí fue como que yo dije, quiero más de esto, voy a tomar mi clase. Y es una herramienta muy diferente. Y precisamente es tocar esos 32 puntos que están en la cabeza, donde están, se mantienen los pensamientos, creencias, puntos de vista de diferentes áreas de nuestra vida. Y al ser tocados, lo que le permitimos precisamente es liberar la mente de todo eso que ya no nos funciona. Que empecemos realmente a conectar con quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que funciona para cada uno. Ujú. Desde ese diferencial, desde ese reconocer quiénes somos realmente, no ayornarnos como a la moda del momento y a lo que los demás dicen que tenemos que ser y hacer, sino realmente reconocer quiénes somos, Como un cómo llamado a la, funcionamos. sería como un llamado a la autenticidad. Inclusive sí, porque es que cuando nosotros no somos nosotros mismos, nuestro cuerpo no lo está haciendo ver. O Qué sea, lindo. porque no estamos bien, porque Ujú, nos enfermamos, ujú. no estamos siendo coherentes con nosotros mismos. Qué O lindo. sea, Yo estoy como emocionado porque de adentrarme en este tema de las barras y ahora que tienes el taller, es el próximo, el 9 de agosto el 9 tenemos de clase de agosto, ¿no? barras. Porque es que tú hablas de esto y pues yo sé que tú también tienes toda esta la información y el bagaje en constelaciones. Es como que, wow, o sea, yo lo conecto con todo eso que vamos desde las constelaciones por las lealtades, ¿no? Y cogemos de otras cosas y nos volvemos un cúmulo de cosas que ni siquiera somos nosotros, ¿no? Y es cuando a veces desde las constelaciones, desde Barra, me imagino que es un tema diferente, pero desde las constelaciones a veces, muchas veces como voltear hacia atrás y decirle a esos ancestros que tenemos de nuestros padres, decirles como, hey, o sea, quiero hacerlo diferente. Y yo creo que una lección de hacerlo diferente, por ejemplo, nosotros desde la conciencia y la frecuencia que estamos ahora es, por ejemplo, tomar estas técnicas como lo que tú haces de barra y decir, ok, bueno, o sea, mi forma diferente de hacerlo va a ser mediante de liberar toda mi mente, por ejemplo. Si mis ancestros tuvieron que cranear las cosas muy mentales para poder sobrevivir, pues yo no quiero estar en esa función acá de la mente, quiero liberarme y quiero estar más relajado mentalmente. Y es cuando nos encontramos técnicas, por ejemplo, como lo que tú haces. Porque como cuerpo. Inclu- Inclusive es muy loco, pero esto que, por ejemplo, estás diciendo, ¿cuántos pensamientos, creencias y puntos de vista sostenemos simplemente solo por resistirlos? O por pertenecer también. Y desde la resistencia en cuanto a no ser iguales a nuestros padres. Pero Sí, entonces el tema con esto es que cada cosa que tú juzgas la estás haciendo más sólida. lindo eso. Lo que resistes persiste. Exactamente, porque lo estás juzgando como bueno o malo, como correcto o incorrecto, y Ujú, es empezar a reconocer que no hay nada bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto, sino qué es lo que funciona para ti, sí, qué es lo que genera esa información en tu vida, sin juzgarlo. Y ujú, digamos, desde constelaciones, para mí fue muy interesante esto de reconocer los roles que a veces no se cumplen, sino que uno ocupa roles que no le corresponden. ujú, Esto de
creerte como que estás en un nivel distinto al de tus padres, cuando en realidad desde la jerarquía ellos tienen un saber superior. Ujú, El de reconocer que las personas no te pueden dar más de lo que recibieron. ujú, Y como también el empezar como a soltar todas esas expectativas que tenemos acerca de cómo deberían ser las familias, cómo deberían ser las relaciones, que todo entre comillas es un invento social, total. porque eso que te dijeron de la madre amorosa que tiene que hacer las cosas de tal forma y tal forma, y el padre luchador, trabajador que provee y te acompaña y bla, 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 bla. Pues capaz hay gente que tiene una familia así, y bueno, genial, pero no son cosas reales porque todas las familias son totalmente diferentes y me parece que la mayoría de los casos no tienen nada que ver con lo que a uno le pintaron. Eso es como lo de los cuentos de Disney. Total, yo lo que siento ahí es que a veces el ser humano buscamos, digamos, esa permanencia de lo que somos seres de luz, la buscamos, esa permanencia la buscamos aquí, en esto, ¿no? Entonces queremos arraigarnos y permanecer muchas veces en cosas de antaños. Y puede ser que para esos tiempos funcionaba, pero es que ya para hoy, para estos tiempos, ya eso no puede que no funcione, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que algo importante que a mí me ha funcionado en mi vida es entender que lo único permanente en la vida es el cambio. ¿Sabe? Y que constantemente estamos renovándonos y lo que funcionó en la edad de Cristo ya pues, quizás no funcione ahora. O sea, ahora quizás no nos toca hacer como Buda, que irnos allá a la cima de la montaña y meditar para iluminarnos. Puede ser que ahora ahora con esta frecuencia energética en la que estamos viviendo y con todas las ayudas que tenemos de, digamos, a nivel de las constelaciones planetarias, de la energía que brindan, de toda esa claridad, de la conciencia que estamos como elevando cada día en lo colectivo, puede ser que eso que tuvo que hacer Buda, ir a la montaña y por allá alejarse no sé cuántos días, lo encontremos en una sesión de barras, en una sesión de kundalini, en una sesión de yoga, en una sesión siquiera de estar descansando, porque es que ya no estamos solos, ya estamos trabajando en colectivo y si nos vemos por ejemplo, la red está inundada de miles de técnicas, como yo siento que a partir del COVID también hubo como un desmantelamiento, como que se quitó una capa, ¿sabes? Y la gente empezó como, bueno, o sea, ya no soy esa bruja en el contexto de que antes peyorativo, ¿no? Y ahora todo el mundo es como orgulloso de mostrar las habilidades en cuanto a sanación que pueden ayudar a otros. Entonces, eso hace lo que ocultamos se vuelve poderoso, pero como en una energía de una baja frecuencia, pero cuando lo mostramos a la luz se vuelve poderoso. Entonces, quizás por eso esta frecuencia de hoy en día nos ayuda a todos a que pues, mediante una técnica mucho más sencilla podamos alcanzar desbloqueos, estados de conciencia que antes quizás no era tan fácil para esas personas. No, y me parece muy interesante esto que traes de este momento, entre comillas, histórico de esto de la pandemia, porque la situación nos obligó a funcionar desde otros lugares Ujú. y cómo empezar a agarrar todas las herramientas que podías para mantenerte o sostenerte en la situación que estábamos transitando, porque era una cosa loca que nunca habíamos vivido. Y para algunas personas fue precisamente ese momento o ese espacio de reencontrarse consigo mismos, estando encerrados, y de empezar a reconocer como esa vida que estamos transitando y hacer pequeños cambios. Pero en realidad para otros fue simplemente una pausa y bueno, listo, perdimos tiempo a correr ahora de vuelta. Y es necesario también. Es necesario. Yo siempre me pongo el yin y el yang, ¿no? O sea, mientras unos están caminando hacia la luz, otros están caminando hacia las sombras y se necesitan las dos energías. Pero es lindo esto que tú retomas del COVID porque siento yo que una de las cosas que el COVID trajo fue romper estructuras.
¿sabes? Romper estructuras, aunque estábamos dentro de estructuras físicas como casas, era la manera más segura de estar en ese momento, fue romper estructuras en cuanto, por ejemplo, la forma de trabajar, ¿no? Las grandes instituciones donde todo era presencial, casi que hicieron una transición al online. Entonces, a partir del COVID también hubo una apertura en cuanto a este mundo real en el que vivimos de cada quien que trabaje, por ejemplo, desde casa, ¿no? Pero eso también, como es adentro, es afuera, nos estaba diciendo algo también internamente, adentro, ¿no? Y es que esas estructuras con las que hemos venido ya no nos funcionan. Lo que tú haces, por ejemplo, dentro de Access, que es como liberar todas esas estructuras, todos esos patrones de pensamiento, todas esas creencias limitantes, esas estructuras ya no nos funcionan, ¿sabes? Y por eso es que hay un auge de técnicas como estas técnicas maravillosas que tú haces de ayudar a la gente a eso, a quitar esas estructuras, porque ya no funciona. No, y esto de reconocerlo, porque pues muchas personas igual todavía no se dan cuenta de que hay cosas que ya no están funcionando, que hay cosas que han evolucionado, que hay cosas que ahora se requiere otra energía, otra Ujú, forma, otro manejo. Igualmente está bien lo que tú decías, ujú. es el proceso personal, es el aprendizaje continuo y bueno, cada cual hace lo que puede con lo que tiene y lo que tiene ganas de hacer también, ¿no? Total, sí. Sin embargo, es esto, o sea, como el reconocer que a medida que vamos creciendo, a medida que el mundo va evolucionando, o sea, con todos estos avances tecnológicos, con todas estas cosas que van cambiando, como no perderse en el camino, sino realmente darse cuenta qué es lo que estamos haciendo en el medio de, ¿no? O sea, como no perderte en la sociedad, Ujú. sino reconocerte tú hacia dónde quieres ir, qué es lo que Total. quieres crear en tu vida, qué es lo que Ujú, te gustaría que fuera tu vida. O sea, de hecho, esta pregunta es muy divertida y es cómo me gustaría que fuera mi vida. Y ujú. sin definir exactamente la casa, el carro, la beca, la pareja, el matrimonio y demás, y los hijos, sino desde esta energía de cómo se siente esa vida grandiosa que me gustaría tener, o no. O Sí, si para mí simplemente el cómo fuera cómo me gustaría que fuera mi vida, la energía que me surge simplemente como de estar. total, sí. Sentir, ¿no? Nos hemos puesto en el seres hacedores, ¿no? Hacedores y no sintientes. Por ejemplo, somos seres humanos que sentimos, no estamos siempre en el hacer y eso también a veces, muchas veces no, nos, como que nos saca del centro. Y esa pregunta que tú dices puede ser divertida y para algunos sencilla, pero es de gran profundidad, porque creo que para contestarlo honestamente hay que quitar todas esas capas que hemos venido, ¿no? Como la capa del miedo, porque es que si yo, por ejemplo, un acto heroico en uno es ser diferente a lo que, por ejemplo, fue la familia, ¿no? Y para muchas veces cuesta eso. Por ejemplo, familia que todo el mundo fue médico y este dijo, no, yo quiero ser un pintor, otra cosa. No, pero ¿cómo así? Entonces, todas esas cosas como que vienen allí, ¿no? Y uno se viste de miedo, de tantas cosas que va recogiendo a lo largo del, sí, del vivir. Y cuando llega alguien y te pregunta eso, es como, oye, tengo que quitarme todo eso que no es mío para contestarlo honestamente, yo siento, ¿no? Porque si no lo estaría contestando también desde esos miedos y todos esos puntos de vista que se me dijo el tener que hacer o ser, pero que no son míos. Igual acá, precisamente, la invitación es diferente. Porque lo que hace Access es invitarte a hacer preguntas, pero no a Mm. respondértelas. Mm, Entonces es ese cuestionamiento constante y entre comillas es ese pedido al universo y el estar dispuesto y abierto a qué es lo que se va a mostrar, mm. a esa información que va surgiendo a partir de esas preguntas. ¿Qué grandiosas aventuras me esperan hoy? ¿Cómo puedo divertirme hoy?
Es ¿Qué como, regalos voy a recibir hoy? Y es- no es como, no, porque seguramente voy a recibir el regalo de ta, 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 ta. No, tú simplemente haces la pregunta como al universo, como haciendo un pedido a Dios, al universo, y te dejas llevar de qué es lo que se muestra. oh, lindo. Es Como como que por abrirte a medio las de la... infinitas posibilidades de lo que se puede mostrar, porque es que ese es el tema, que Oh, con la mente lo que hacemos es definir. Pero ¿qué interesante. sabemos de eso que ni siquiera, o sea, que no lo podemos poner ni siquiera en palabras? Ujú, ¿Cuántas veces, por ejemplo, si yo te digo cómo te gustaría que fuera tu vida, ya directamente vas a la definición, ¿no? Entonces, no, ujú. a mí me gustaría tener esto y hacer esto y entonces ir y bla, 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 bla. Y volviendo al cuerpo, el cuerpo es más sabio, ¿no? Y capaz yo te digo cómo te gustaría que fuera tu vida y la sensación en tu cuerpo es, no sé, de expansión, de Mm, relajación, de diversión, de disfrute y esa es la respuesta. total. Bueno, no sé si lo entendí bien el tema de la pregunta, y es como, esas preguntas son simplemente como, vienen en forma de pregunta, pero es como la activación también para que a través de múltiples señales llegue la respuesta a mí o ese suceso se manifieste en mi vida. Es como un pedido, Ok. es como un pedido, es como, por ejemplo, otra de las preguntas que usan mucho en Access es ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Mm, Porque siempre hay algo que es posible. ¿Y qué total, más es total. posible en base a eso que no? Pero no es como que yo esté pensando, ¿qué más es posible? Ay, bueno, tal vez, Sí, entonces no sé qué, no sé qué. Y no, de pronto porque después de esto, entonces pasa tal cosa. me, No, me yo hace recordar. simplemente es como, tengo una situación, no sé, recibo dinero, ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? Pago un servicio, ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? O sea, esa conexión con el todo, pero desde este lugar de la energía, desde este lugar de estar abierto a las infinitas posibilidades, Lindo. de dejarte asombrar del universo, de qué es lo que se muestra, Mm, porque constantemente estamos pensando. Y la mente solo puede limitarte y llevarte a las definiciones de los pensamientos y las creencias que tú tienes. total. Entonces no te vas a salir de ahí. Sí, es como que la resolución a mi tema está aquí en esta cajita porque es lo único que me permito ver aquí, no hay más nada, cuando el universo es mucho más grande, ¿no? Es Y inmensamente es lo que te infinito. enseñaron, y es lo que Ujú. te enseñaron. Entonces, la mente no va a poder ir más allá de eso porque es lo conocido. Sí, La lindo, diferencia es el cuerpo, que el cuerpo va más allá de lo conocido. Sin lindo. embargo, el cuerpo lo vamos definiendo con los pensamientos y con la mente y lo que le vamos como instaurando porque el cuerpo no tiene juicio. El Mm, cuerpo tú le dices, ¿te ves para el culo? Ah, bueno, me voy para el culo. te hace caso. Eh, exacto. Y bueno, después terminas con cara de culo. Sí, ahorita me hacías acordar esto de las infinitas posibilidades con un amigo que siempre, yo, yo de todos los amigos tengo como cosas que aprendo así, esto de aquel amigo. Y ese amigo, la primera vez que escuché esa frase fue de un amigo que me decía, tú da un paso que el universo da dos o tres que sean necesarios, ¿no? Porque es como también, yo lo relaciono ahorita con todo lo que decías de a veces buscamos esa solución dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? Y a veces las posibilidades que tenemos son limitadas, sumamente limitadas. Cuando el universo, ah, yo que tengo tatuajes, me gusta Júpiter, por ejemplo, que me hace recordar la expansión, ¿no? Un ser expandido y para mí eso es como la vida, expansión. Entonces es lindo, y es lindo que exprese eso porque también me hace recordar etapas de mi vida donde estaba empezando, donde estaba como tratando de ver mucho más allá, ¿sabes? Y estas personas llegan a la vida de uno con cosas que te quedan para toda tu vida, como esa. Tú da un paso que el universo tiene infinitas posibilidades y va a dar los pasos que sean necesarios. O empieza, a la otra que también aprendí en Reiki fue como empieza el tejido
que Dios te dará el hilo que te haga falta. Es como similar, ¿no? Como, ok, tú solamente hazte esa pregunta en Access y ya, el universo se encarga casi que de que las otras cosas se manifiesten en un sentido también desde amplio, desde tener conciencia de que es un trabajo mucho más profundo, yo siento. Inclusive, o sea, otras de las cosas que uno empieza como a reconocer más una vez que como que empieza a liberar un poco más la mente, es esto de reconocer que tenemos elección, Mm, que todo lo elegimos en nuestra vida, que somos los creadores de nuestra vida. Entonces, cada elección que tú tomas te lleva a esa creación de eso que quieres en tu vida. Entonces, cuando funcionamos desde la mente, precisamente como que encasillamos la cosa, ¿no? Entonces, bueno, no, yo nací en esta familia, por lo tanto yo puedo llegar hasta acá, ujú, porque eso es lo que me dijeron, ujú, porque eso es lo que yo vi reflejado en mi familia, porque eso es lo que socialmente se ha mostrado hasta ahora. ujú. Pero ¿cuánto de todo eso realmente es verdad? Sí. O al menos para uno. Ujú, Por ejemplo, o sea, los dos somos colombianos, venimos de una familia con cierta estructura. Para mí, por ejemplo, del show que hice, en un momento me sentía muy emocionada conmigo misma del haber llegado a hacerlo. Que cuántas veces te dicen, bueno, eso lo hace la gente que está en otro nivel. ujú, Eso le pasa a otras personas, a uno no. O sea, onda, ¿quién sos para ser reconocido? ujú, ¿Quién eres para que la gente vaya a escuchar lo que tú quieres decir o lo que tú quieres compartir? ujú, Y en realidad, en el fondo sabemos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Y si conectamos precisamente con eso, es lo que se va a mostrar. total. Porque las posibilidades son infinitas y todo es posible. Sí. Es nuestra elección que así sea y el reconocer esto bueno, se va mostrando en cuanto a esas cosas que a veces las vemos como malas, Ujú, como feas, como incómodas, pero son situaciones que de una u otra forma las hemos creado y se requieren en nuestra vida para ese aprendizaje y decir como, esto no me va, vamos por otro lado. La total. típica de la persona que está aburrida en su trabajo, dice, esto no me gusta, qué mierda, es una porquería, bla, 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 la terminan echando, se pone mal porque la echaron del trabajo y qué terrible y ahora me echaron del trabajo, ¿qué voy a hacer? Pero boluda, si eso era lo que estabas pidiendo. O Ujú, sea, si el universo no te da la patadita, la buena suerte para que te fueras al carajo, no lo ibas a hacer. Entonces le ibas a seguir pasando mal por sostener el hecho de que tenías que quedarte en ese lugar, porque tenías que hacerlo, pero en realidad no era lo que querías. ujú, total. Así es. Entonces es una muestra de esas pequeñas cosas que se van mostrando que dependiendo del ojo con el que lo vemos, vamos bailando, ¿no? Total, sí. Y que si hablamos de frecuencias o niveles, yo siento que más allá de un juzgamiento, de un juicio de valor, de decir estás en un rango superior o inferior, yo siento que si lo tomamos de una manera, digamos, como en cuanto al crecimiento, si para el crecimiento es como, oye, por ejemplo, tú decías que todo lo que te generó el show que hiciste fue alegría, por ejemplo, ¿no? Disfrute, pero quizás te has venido trabajando en ti, pero quizás para alguien que no se ha trabajado en sí misma le genere culpa, porque yo, sabes, mi familia nunca lo pudo hacer y yo lo, sabes, o sea, inconscientemente tiene esos mandatos allí, o yo, quién, o sea, como que todos esos cuestionamientos pueden venir también desde la culpa, pero si uno se ha trabajado y ha pasado por miles de herramientas, como en tu caso, y al final del día decimos, todo fue beneficioso porque todas esas herramientas que he hecho, a todos los grupos que fui, a todas las más de 1000 horas que tengo en formación en diferentes disciplinas, también a veces lo llevan a uno
a esto que somos, ¿sabes? Al mirar sin pretender, juzgar, sin ponerle juicio, a ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, creo que todo suma también de la conciencia en que lo hagamos y si se siente bien para nosotros. Y es como empezar a sacarle peso a la vida, como empezar a sacarle peso a todas estas cosas, porque o sea, tenemos como esta idea instaurada de lo difícil del cambio, de lo complicado, de lo duro. ¿Y qué tal si precisamente no es tan duro ni tan difícil como nos Ujú, imaginamos? Y el empezar ese camino de hacer otra cosa distinta y en base a lo que se te canta, es ujú. más divertido que el seguir sosteniendo todas esas cosas que nos han dicho. Totalmente. El empezar, y todo tiene que ver con el cuestionamiento, el dejar de tragar entero, el dejar de como mimetizarnos constantemente con lo que socialmente está instaurado y lo que socialmente nos dicen. Que sin querer, queriendo, igual a veces volvemos a eso, porque obvio a mí me pasa momentos en que, o sea, esto de reconocer lo que me generaba el enojo, lo que me estaba mostrando mi piel, es un trabajo interno de yo misma darme cuenta qué es lo que me está generando. Y el que está dispuesto, buenísimo, y hay gente que no está dispuesta y está bien también. También, sí, en su proceso. Entonces, bueno, saber que realmente eh, hay formas de vivir con mayor relajación, con mayor conexión, que el cuerpo nos brinda información constantemente. Es cuestión de empezar a prestar un poco más de atención a eso que nos está mostrando. Y bueno, invitarlas a la próxima clase de barras que voy a estar dando el 9 de agosto en Infinity Power Center, acá con mi alumno principal. Sí, Eh, iré a quitarme todas las capas. Sabes que a veces lo más difícil es como desaprender, ¿no? Y procuro siempre estar como en ese, o sea, como que bueno, si voy a recibir con todo. Entonces ese va a ser mi focus, como mi, sí, de ir a tu clase y ir desde ese rol de alumno, de recibir y de preguntar y de que es algo nuevo para mí. Estoy emocionado. Y bueno, y dentro de lo que tú has hecho con la experiencia que hemos intercambiado en tus sesiones de barras y la anterior del masaje energético, creo que se llama así, han sido experiencias lindísimas, por eso también me animo, porque también me gustaría integrar un poco de eso en cosas que hago. Entonces me parece interesante. Y bueno, para las personas también que quizás vayan a ver este video más adelante, súper recomendado. Y ahí, bueno, ya tú vas a finalizar con la información de cuándo va a ser el curso, a qué hora y lo demás, Sí, ¿no? o sea, pues igualmente ya, o sea, ya les comenté, va a ser el 9 de agosto, igual si todavía no se animan a tomar su clase de barras y simplemente quieren tomar sesiones, están cordialmente bienvenidos. Y bueno, y quería igual que tú les comentes de pronto qué actividades prontamente tienen como yo voy a dejar igual los datos de Jesus en el vivo. Y bueno, de los servicios que él ofrece, que también son maravillosos, si se pueden dar ese regalo y ese espacio, súper recomendado. Entonces, para que les cuentes un poquito de las próximas actividades que ya tienes agendadas. Súper, gracias. El 13 de agosto tenemos cacao constelativo, me encanta. Sí, es una experiencia un poquito intensa en el buen sentido muchas veces nos permite em, como ver dónde estamos también, ¿no? Yo siento que hay muchos caminos, muchas técnicas y todas nos conducen a Roma, ¿no? Roma al revés es al amor. Entonces hay que ir probando muchas veces, permitirse las experiencias, a verse qué tal. Yo siento que cuando el alma está abierta, cuando estamos abiertos a todos estos encontramos las señales fáciles, escuchamos nuestro cuerpo. Entonces lo más lindo es estar siempre abiertos porque en esa apertura vamos encontrando esas respuestas que necesitamos precisamente. Y puede ser en cualquier actividad. Entonces el 13 de agosto tenemos cacao constelativo y el
Y no, perdón. Sí, 13 de agosto es un miércoles. El 27 creo, son todos los miércoles, hay una actividad diferente, es activación de la energía Kundalini. Pero siempre la posteo en Instagram, entonces estén súper pendientes ahí de las fechas. Después se las digo con mayor claridad porque ahorita no recuerdo bien la fecha de la Kundalini, creo que es el 27, el último miércoles. Pero bueno, ahí estamos. Y las sesiones privadas también, entonces súper invitados. Unos masajes espectaculares, así que fíjense si se lo van a perder, porque yo les avisé, así que si se lo Gracias, pierden es Micaela. problema de ustedes, así que en serio, gracias Jesus por estar acá, por acompañarme, por Mm. charlar conmigo acá un ratito y ahí como contarles un poquito a la gente, pues de estos temas que a veces charlamos entre nosotros, pero que está lindo compartirlos. Y bueno, gracias a todos los que se sumaron, gracias a las que van a ver esto en el futuro. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Nos Gracias, vemos. chao, Gracias. disfruten. Chao, Bye. chao. De lo cotidiano a lo consciente.